Hola, estamos aquí para otro episodio de Sal de la Jaula. Esta vez hablaremos de sexualidad. ¿Qué tiene que ver la sexualidad con Sal de la Jaula? Bueno, Sal de la Jaula, ¿qué quiere decir? Quiere decir salir de la jaula de los esquemas, de las interpretaciones, de los pensamientos que nos impiden de vivir nuestros potenciales y nuestra libertad. Y me parece que el sexo sea uno de los territorios donde, de una cierta forma, los esquemas son más fuertes de una cierta manera y al mismo tiempo son más escondidos en un sentido que eh, hay ideas que damos por sentadas que tampoco nos cuestionamos y que pensamos sean la realidad, pensamos que sea lo que hay, pero son solo esquemas, son solo prismas, visiones y hay mucho más. Entonces, vamos por partes. ¿De dónde empezamos? Bueno, ya podemos liarnos de una cierta forma con las definiciones. ¿Qué es el sexo? Yo creo que si preguntamos esta cosa a mucha gente, encontraremos respuestas distintas y casi todas, pero creo, luego me vais a confirmar vosotros en los comentarios, todos se relacionan al final, con un objetivo que es la relación génito-coital. Entonces, se relacionan a o actividades relacionadas o previas al coito o a masturbación. Claro que la cosa es mucho más compleja, pero ya simplemente la manera de decir tener sexo, al final, ¿qué quiere decir? Exactamente lo que acabo de decir. Entonces, hay como, cuando pensamos a la relación sexual, normalmente pensamos a, a una relación coital y pensamos a unos preliminares que ya están finalizados para excitarnos y para llegar luego a través de masturbación o lo que sea, a la penetración y luego al orgasmo. Entonces, parece ser todo lo que se relaciona a la sexualidad a, a llegar a esa cosa. Claro que hay muchas excepciones porque no solo no hace falta la penetración para llegar al orgasmo, no hace falta tampoco el contacto. Hay gente que puede llegar al orgasmo simplemente con los pensamientos o excitándose con otras cosas. Ahora, no entro en los detalles, pero efectivamente hay muchas maneras diferentes de vivir la sexualidad. Pero cuando hablo de ese esquema de una cierta manera muy pobre, ese listado, ¿no?, de acciones que cumplir, me refiero un poco al caso general. Entonces, todo se vuelve de una cierta manera pobre porque es una actividad que tiene un objetivo. Entonces, hay un proyecto y, y siempre, en principio, parece que tenemos que acabar a
para llegar al orgasmo. Ahora, en principio no hay absolutamente nada malo en el orgasmo. El tema es que focalizándonos solo en el objetivo de la penetración y del orgasmo, a veces no nos permitimos explorar toda, todo un territorio enorme de posibilidades y de creatividad. A mí me gusta llamarlo un territorio salvaje e inocente al mismo tiempo que podemos explorar. Nos perdemos normalmente toda esta parte. ¿Por qué? Vamos a ver un poco. Hablando de estilo porno, ¿a qué me refiero? Claro que hay muchos tipos de pornos diferentes, pero de una cierta forma, todos o casi todos eh, pasan a través unas fases para llegar luego a la eyaculación, casi todos. Entonces hay puede ser diferentes maneras de masturbarse, sexo oral, lo que sea, diferentes posiciones del coito, orgasmo, ya está. Ahí se acaba la historia. Y claro, pueden variar las posiciones, pero parece que todo se queda ahí. Y algo, entonces es para eso que el porno, bueno, uno tiene exigencias visuales, hay que enseñar los genitales, hay que enseñar partes del cuerpo, porque la finalidad del porno es excitar, no es, no es educativa, claro, y tampoco, bueno, eso en la mayoría de los casos, y tampoco es algo que quiere enseñar la realidad. Es algo finalizado a la excitación y eventualmente a la masturbación. La cosa que hay que recordar que de una manera, no creo que sea voluntaria, pero es lo que hay, es que al final es la principal manera con la cual los adolescentes e incluso los adultos aprenden a, a tener sexo, aprenden a, entre comillas, bueno, hacer el amor. Hacer el amor, luego entramos en otra definición, hablaremos luego. Eh, pero no hay otra forma de educación erótica, porque lo que normalmente se define como educación sexual, normalmente no se refiere se refiere a las enfermedades a transmisión sexual, normas anticonceptivas y soluciones eh, eh, todo lo que, pero no entra en el detalle de qué quiere decir relacionarse, vivir una relación erótica, sexual con otra persona. O si se entra ahí, se entra de una manera muy superficial. Entonces falta la cultura erótica, la cultura del eros, ¿dónde está? ¿Qué manera hay? Incluso hay, ¿no? Parece que ahora vivimos en una época de libertad sexual, pero no es así. Porque si quiero ver una pareja, dos personas, un grupo de personas, lo que sea, haciendo el amor, ¿qué posibilidad que tengo? Prácticamente solo el porno, ¿no? O unas pelis que al final no enseñan mucho. Y, y luego,
incluso sobre cuando hablamos de excitación sexual, de energía sexual, parece siempre que sea algo relacionado a la genitalidad, pero la verdad que no es así, porque no se habla de zonas erógenas, por pero todo el cuerpo en realidad es erógeno. Y luego es muy variable dependiendo de las personas, de las situaciones, ¿no? Entonces, es, de una cierta forma, es muy limitante la visión que tenemos. Y, a veces no se habla de lo que para mí son las partes más importantes. Yo todo esto, de una cierta, bueno, eh, de una cierta forma estoy hablando de algo que se refiere también a mi vida personal y profesional, en el sentido que yo también, como todas, la mayoría de las personas, tenía una idea del sexo que era muy esquemática y exactamente, ¿no? Ese tema de preliminares, penetración o diferentes tipos de masturbación y lo que sea. Penetración, orgasmo, ¿no? Y eso se puede hacer de una forma o de la otra y con más o menos atención, respeto, amor, lo que sea. Ma, pero, ya estoy empezando a hablar italiano, pero em, la historia efectivamente, así, eh, le falta una parte enorme, que es toda la parte de la comunicación, la que yo llamo comunicación erótica, y me refiero a una comunicación sensorial con la otra persona y emocional con la otra, otras personas. Ahora no quiero poner límites. Eh, de esto normalmente no se habla. Cuando se habla de comunicación parece que nos referimos solo al tema de la comunicación verbal, hablar, pero en el sexo, en las relaciones, no existe solo esta manera. Y de una cierta forma, esta manera de comunicar a través de la palabra no siempre funciona muy bien, porque es algo que requiere tiempo y requiere de una cierta manera una interpretación de los hechos, porque ya el lenguaje mismo requiere una interpretación. Y luego cuando estoy interpretando algo que me está pasando para querer una cosa o la otra o lo que sea, ya es demasiado tarde porque todo es muy variable. Es como decir a un musicista o a un cantante mientras está tocando, por ejemplo, eh, qué hacer. No se puede hacer porque sería ya demasiado tarde decir qué hacer cuando ya el tiempo de hacer algo, de tocar una nota, ya ha pasado. Y porque todo el tema es mucho más delicado, mucho más interesante, mucho más creativo de lo que parece. Al final, la sexualidad puede parecerse a tocar música o puede parecerse a bailar, que son actividades que en principio no se hacen con una finalidad. Ahí ya está la parte súper interesante, porque si hacemos algo para llegar a un objetivo, quitamos importancia a lo que estamos haciendo. Cuando bailamos, no queremos llegar a ningún lado, queremos gozar el movimiento del cuerpo.
y vivir una sexualidad que permite de gozar momento por momento sin querer llegar a ningún lado, querer llegar, perdonad, sin querer llegar a ningún lado, ya lo cambia todo, porque cada momento ya toma una importancia mucho más grande, porque no se finaliza a otra cosa. Entonces, todo esto en el porno no se ve. ¿Qué es que falta en el porno? ¿No? Uno podría decir, en el porno falta el amor, pero ya cuando entramos en el tema del amor, y ahí es un territorio un poco resbaladito, porque ¿qué quiere decir amor? Yo puedo tener una idea de lo que quiere decir amor para mí, que para mí esencialmente amor es darse cuenta de la unidad que nos une a todos, pero para otras personas es otra cosa, es vivir una historia sentimental y tener esa implicación emotiva y es. Entonces eso ya nos lleva a otros lugares. Pues el tema no es, sí, podría decirse también que es falta de amor, pero es mucho más exacto decir que normalmente es, de una cierta forma, esa actuación donde hay un, un listado de acciones que cumplir. Entonces no es algo creativo, es algo que tiene de una cierta forma un guión. Y normalmente, casi siempre, falta presencia. Pero ¿qué quiere decir esa presencia? Presencia es estar totalmente en el cuerpo y eso permite gozar más y permite también lograr no comunicar y eh, momento por momento darnos cuenta de lo que está pasando en la otra persona sin necesidad de palabras. Eh, si volvemos al tema del tocar música, la presencia es tener la posibilidad de escuchar las notas que estamos tocando. Eh, y ya que hay esa falta de educación a la presencia, a la escucha, a veces los amantes no se dan cuenta de lo que está causando, lo que están haciendo instante por instante en la otra persona. Y esto lo cambia todo porque cada uno va a su bola y no esa comunicación, esa sincronización, esa danza no, no se logra, no aparece, no, pues, eh, esto personalmente yo, ¿cómo he llegado a esto? Esta cosa. Yo he llegado, decimos, a aprender esas cosas aprendiendo masaje, diferentes tipos de masajes para llegar luego a un masaje tántrico, podemos llamarlo original, que es el masaje de Cachemira. Eh, ¿qué es el masaje de Cachemira? Es comunicación erótica, es comunicación sensorial, emocional con otra persona, es lograr. Bueno, la finalidad no es llegar al orgasmo ni dar placer a la otra persona, no, la finalidad es la intimidad. ¿Pero qué quiere decir intimidad? Intimidad quiere decir entrar en contacto profundo con otra persona y permitirnos abrirnos a, a lo que a nivel emocional y físico está surgiendo momento por momento.
Y todo esto es una escuela fundamental para transformar la sexualidad. Porque si entramos directamente en lo genital, a veces, y, y los patrones son tan fuertes que, que es más difícil transformar nuestra manera de vivir sexualidad, de la sexualidad entrando directamente en, intentando transformar los patrones habituales. Eso no quiere decir que tenemos que, vale, no tener más relaciones genitales. Claro, claro que sí, pero eh, de una cierta forma la sincronización con una persona se desarrolla más fácilmente practicando eh, en un territorio donde lo genital, y me refiero a la penetración, no tiene una importancia, bueno, lo podemos excluir o lo genital podemos decir que no tiene una importancia central. Eso no quiere decir que se elimina unas partes del cuerpo, no, el cuerpo es una unidad. Entonces, en esas prácticas no es que se excluya nada, ¿no? Pero son prácticas que no van directamente a lo genital. No son masturbaciones ni nada parecido. La intimidad es una intimidad emocional y física, no es intimidad genital. También la idea que intimidad, cuando entramos en lo genital, cuando entramos en la desnudez, es otro estereotipo que no es verdad. Eh, Juntos con Laura Orsina, mi compañera de trabajo, hemos desarrollado otra práctica que hemos llamado abrazo total, que tampoco necesita la desnudez porque se practica con ropa. Pero eso no quiere decir que no puede ser una práctica que tenga incluso una carga sexual. Puede, incluso puede o no puede, porque en la relación entre dos personas se exploran diferentes partes más sensuales, más, como podemos llamarla, sí, sensuales, sexuales, pero con miles matices, ¿no? De tipos de energía que vamos explorando. Es, tiene una variabilidad extrema porque cambia momento por momento, persona por persona y en el tiempo. Y entonces nos damos cuenta que ahí esos territorios, ¿no? De los cuales hablaba antes, estos territorios salvajes e inocentes, la verdad que no tienen fin. Y el placer que podemos acabar, incluso si no llegamos al orgasmo, es un placer que a veces puede ser incluso más satisfactorio que la descarga orgánica. ¿Todo esto qué quiere decir? Que el orgasmo sea algo que evitar, que la eyaculación que sea algo que tenemos que bloquear y que tenemos que... No, nada de eso. Simplemente estoy diciendo que explorando toda esa parte relacionada con todo el cuerpo, relacionada con la sensualidad, relacionada con el movimiento, el ritmo, la presencia, a nosotros mismos, a la otra persona, luego podemos llegar a conectar todo esto con la genitalidad, con una sexualidad en un sentido normal y corriente, pero transformada, enriquecida enormemente de este entrenamiento a la presencia.
Entonces, a ver qué me había apuntado aquí. Bueno, creo que más o menos ya he empezado un poquito a definir de qué va. La idea es de seguir profundizando temas relacionados con la sexualidad y, pero desde puntos de vista un poco diferentes, porque veo que la mayoría de los youtubers que hablan de sexualidad al final van explorando juguetes eróticos o anatomía, y que son partes también importantes. Pero a mí me interesa la parte más creativa, más artística de una cierta forma, porque al final eh, se vuelve una vivencia de verdad artística que compartimos con otra persona. Y entonces en principio me enfocaré más en esa dirección. Ah, pero como siempre estoy abierto a sugerencias, críticas y... Ah, otra cosa importante. Estoy ya que estoy a punto de acabar este otro episodio, que al final es el número 7. Ahora, dentro de la próxima semana ya empezaré bueno, yo ya tengo un canal de YouTube a mi nombre, pero empezaré a poner todas las charlas ya hechas aquí en Facebook Live, la pondré ahí y veo si logro eh, tener una directa en Facebook y en YouTube al mismo tiempo. Entonces, os avisaré y os informaré de todos los cambios, pero ya dentro de una semana estaré ya con mi canal de YouTube. No sé si ya lograré editar todo el material hecho hasta ahora y seguiré con mis charlas, sea sobre el tema sexualidad, pero también sobre otros temas que los que ya de una cierta forma he explorado parcialmente en las otras charlas de Sal de la Java. Muchas gracias y hasta pronto.